vamos a compartir con el tema El fugitivo de Jerusalén. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Ezequiel capítulo 33. Todos vamos a buscar la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 33. El versículo 21 hasta el final, hasta el versículo 33, vamos a leer en esta ocasión. Ezequiel capítulo 33, del versículo 21, voy a leer. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase, y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos, dice. Hasta el versículo 33 hemos leído. Una vez más, bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan por las plataformas que estamos transmitiendo de lunes a sábado. Estoy muy agradecido al Señor porque cada día el hecho de exponer el mensaje bíblico, no solamente yo puedo, explicar a ustedes la Biblia, sino que yo también, para poder presentar la palabra de Dios, tengo que preparar, ¿no?, el mensaje. Tengo que pensar acerca del texto, porque según mi opinión, ¿no?, según lo que yo he leído hasta ahora entre los profetas mayores, el libro que ha sido más complejo para poder comprender el libro es el libro de Ezequiel, porque ocupa un tipo de lenguaje de mucho simbolismo. O sea, en el libro de Ezequiel, más o menos del capítulo 3 hasta el capítulo 33 que estamos leyendo ahora, Ezequiel dice que en el capítulo 3 se ha quedado mudo, dice, mudo. ¿Ustedes se acuerdan de aquella escena? Ya, si no se acuerdan, entonces vamos a recordarlo. El libro de Ezequiel capítulo 3, veamos acá. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 24 leamos, Ezequiel capítulo 3, versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas,
y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Versículo 26, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Acá en el capítulo 3, el profeta Ezequiel, según el texto del relato bíblico, Dios le había pegado, dice, la lengua a su paladar. Entonces, intenten ustedes, hermanos, su lengua pegar. Y ahora no se puede hablar, ¿no? Ya peguen su lengua al paladar. No se puede hablar, ¿no es así? Pero como si fuera que Dios puso una especie de pegamento en la lengua o en el paladar de Ezequiel. Luego se pegó a él. ¿Entienden lo que digo, no? No podía hablar. Eso es lo que está escrito acá. Hasta cierto momento él va a poder hablar. Entonces, en el libro de Ezequiel, podemos ver un tipo de descripción o un tipo de, digamos, lenguaje en el que Ezequiel utiliza, o sea, un sistema para poder explicarles a ellos cada asunto, cada situación con muchos, o sea, con muchos simbolismos, ¿no? Él ocupa muchos simbolismos mientras estaba, o sea, hablando a los que estaban en el cautiverio con él. ¿Por qué razón él usa diferentes elementos? A veces utiliza, por ejemplo, acerca de una olla que está hirviendo. También otras cosas que él utiliza es también, más adelante vamos a ver, acerca de el simbolismo de unos huesos secos, dice, ¿no? Utiliza, ¿no? Creo que en el capítulo 37. Entonces, diferentes formas de hablar al pueblo se convierten, ¿no?, en un tipo de, digamos, descripción muy compleja, muy difícil de entender. Entonces, el libro de Ezequiel, en ese sentido, se hace difícil. ¿Por qué? Porque él usa diferentes alegorías, diferentes simbolismos, ¿no? Entonces, entre los libros proféticos, uno de los más complejos para entender es precisamente el libro de Ezequiel. Así nosotros podemos decir. ¿Por qué? Porque utiliza, como dije antes, muchos símbolos para explicar a los que están en el cautiverio. Ahora, otro elemento importante que tenemos que destacar es que en el relato de Ezequiel están aconteciendo dos hechos en paralelo. Por una parte están, los que quedaron en Jerusalén, en Judá, el pueblo de Judá que está en Jerusalén, los que quedaron en ese lugar todavía no habían sido capturados por el rey de Babilonia. Pero por otra parte están los que ya fueron llevados al cautiverio junto con Ezequiel, porque recordemos que Ezequiel está relatando la historia él estando en Babilonia. ¿Sí me comprenden? Él estando en Babilonia está relatando la historia para que nosotros podamos comprender. Entonces, uno de los elementos que caracteriza el libro de Ezequiel es precisamente que él estaba, su lengua estaba pegada, ¿a dónde? A su paladar, dice, ¿no? Estaba pegado a su paladar. Entonces, ¿cómo él podía hablar? ¿Cómo él podía, hablar hacia la gente estando su paladar pegado? Utilizaba diferentes alegorías, diferentes señales, diferentes como simbolismos para poder explicar a los israelitas acerca de lo que él quería decir, acerca de lo que Dios quería hablar hacia él. ¿Sí me comprenden? Entonces aparece eso muchas veces sobre ese tema. Entonces podemos comprender
Dios estaba dando una profecía especial al profeta Ezequiel, que es como uno de los puntos centrales de este libro de Ezequiel, que es la profecía hacia la nación de Israel, como le llama Israel, ¿no? Pero en realidad es Judá, que está en Jerusalén. Porque el rey de Babilonia, que se llama Nabucodonosor, había sitiado la ciudad de Jerusalén. ¿En qué momento la había sitiado? Ya vamos a regresar un poco en el tiempo y vamos a ver ahora el libro de Jeremías, capítulo 39, vamos a ver. Jeremías capítulo 39. Acá en el versículo 1 dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Ya veamos acá en qué año fue que llegó Sedequías, en qué año fue que Nabucodonosor vino a donde está el rey Sedequías. En el año 9º, dice. En el año 9º, con todo su ejército vino y sitió la ciudad de Jerusalén. Dice que en el año 9º. Pero leyendo un poco más abajo el versículo 2 dice: y en el 11º año, o sea, 9º, 10º, 11º, aproximadamente 2 años duró el sitio de Jerusalén por medio del rey Nabucodonosor. Dice que en el 4º mes de ese 11º año, ¿qué fue lo que ocurrió? A los 9 días del mes se abrió la brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes de Babilonia. O sea, después de 2 años de sitiar la ciudad de Jerusalén, finalmente el rey de Babilonia, los príncipes, dice, del rey de Babilonia, entraron a la ciudad. Como quien dice, se han tomado la ciudad, han invadido la ciudad de Jerusalén. Entonces acá cuando nosotros leemos el capítulo 33 del libro de Ezequiel, lo interesante es que nos está relatando una cosa muy importante, que es que un fugitivo que había estado en Jerusalén había llegado a Babilonia delante de ¿quién? Delante del profeta Ezequiel. ¿Con qué propósito vino con qué propósito había llegado este fugitivo? ¿Con qué propósito había venido este fugitivo? ¿Delante de quién? Delante del profeta Ezequiel. ¿Qué es lo que tenía que decir él? Ya regresemos acá al libro de Ezequiel capítulo 33, el versículo 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, dice. A los 5 días del mes, en el mes 10º del 12º año, ¿no? Diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Entonces, resulta que había ocurrido el sitio de Jerusalén en el año 9º, dice. Pero, ¿en qué año fue tomada la ciudad de Jerusalén? En el año 11º, está escrito. ¿Es correcto? Porque duró 2 años el cautiverio. O sea, en el año 9º sitiaron la ciudad y luego en el año 11º, o sea, 2 años después, ha sido tomada la ciudad. Es diferente, ¿no? Son 2 acontecimientos distintos. Uno es cuando es sitiada la ciudad, es decir, que el ejército se ha puesto alrededor de la ciudad de Jerusalén para que ellos no salgan, para que ellos no reciban provisiones. Y luego, pasando 2 años, en ese momento ellos entran a la ciudad de Jerusalén. En ese momento ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos matan ¿a quién? Matan al rey, atrapan al rey Sedequías y luego le quitan los ojos y matan a sus 2 hijos. O sea, esa parte de la historia ya nosotros hemos estudiado antes. Que ocurre de esa manera, que toma a los 2 hijos y luego los mata, dice. ¿Es correcto? Así cae la ciudad de Jerusalén, así cae el reino de Judá. Pero acá en el libro de Ezequiel capítulo 33 está describiendo que una persona que estaba en Jerusalén llega en el año 12º, en el mes 10º, a los 5 días, donde estaba Ezequiel. Entonces vamos a comparar cuánto tiempo había pasado, ¿no? Acá dice que fue en el año 12º, ¿es correcto?
en el año duodécimo. En el mes décimo llegó. Entonces, esto, hermanos, no tenemos que, verlo así simplemente porque estos años que están descritos acá no son del calendario gregoriano que nosotros tenemos, sino que se refiere al calendario hebreo. Por lo tanto, quisiera mostrarles una imagen para que podamos hacer la comparación, más o menos para que tengamos una idea de qué simboliza cada mes o cómo es que funcionan los meses para los israelitas, para el calendario, hebreo, y el calendario que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, yo sé que todos no pueden ver la pantalla, solamente los que están por Facebook y los que están por Zoom podrán verlo, pero si ustedes buscan calendario hebreo, calendario gregoriano, ustedes podrán ver la equivalencia. Entonces acá en la pantalla está apareciendo la equivalencia de los meses, de los meses, primero en el calendario, hebreo, y luego la equivalencia en el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano. Entonces, por ejemplo, acá dice que el primero, en la parte izquierda, ¿no? El número 1 aparece, el nombre es Aviv, que era el nombre del primer mes del calendario hebreo antes del exilio. Pero después del exilio cambia el nombre a Nisan, se llama Nisan. Este mes dice que tiene 30 días y en la correspondencia a nuestro calendario es marzo y abril, ¿sí? Cuando se compara el mes, digamos, el mes hebreo, cuando se compara con los meses en el calendario gregoriano, siempre se ponen 2 meses de equivalencia, ¿no? Se colocan 2 meses, ¿me comprenden? Así vemos, ¿no? El segundo mes, tercer mes. En el caso del tercer mes, acá aparece un 3, ¿no? Dice tercer Yerash. Ese nombre Yerash significa mes. Por lo tanto, antes del exilio, antes de que los israelitas fueran exiliados, antes del exilio por medio del imperio babilónico, se llamaba tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes. Pero después del exilio se cambia el nombre, ¿no? Y ahí aparece la equivalencia al nombre, dice Sivan, Tamuz, Ab, Elul, ¿no? Entonces podemos ver al lado también la cantidad de días y la equivalencia con los meses del calendario gregoriano. ¿Es correcto? ¿Todos me entienden lo que digo? Tal vez es un poco complicado lo que estoy hablando, pero vamos a tratar de explicar de manera simple. Entonces nosotros acá teníamos que ver primero el libro de Jeremías capítulo 39, ¿no? Que es donde aparece la fecha de la caída de Jerusalén. ¿Cuál es la fecha, hermanos? Según el versículo 2 dice, y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto. ¿En qué año fue? En el 11º año, dice. 11º año en el mes cuarto. Entonces, si nos situamos acá en la pantalla, vemos que el mes cuarto es el mes de Tamuz, que es equivalente a nuestro calendario, al calendario que usamos nosotros, a los meses de junio y julio. ¿Todo lo pueden ver? ¿Todo lo pueden visualizar? Ya. Sí, obviamente los de TikTok no pueden verlo, ¿no? Pero si ustedes buscan la imagen, ¿no? En otro lugar, en su computadora, podrán ver la equivalencia que yo estoy mostrando. Entonces, está apareciendo esa equivalencia el mes de junio y julio. Si es correcto, eso es del mes 11º. El cuarto mes del año, perdón, digamos del año 11º, el cuarto mes. Eso está apareciendo, que fue la caída. ¿La caída de quién? La caída la caída de Jerusalén. ¿Cómo el rey Nabucodonosor había hecho caer la ciudad de Jerusalén? En el año 11º, en el mes cuarto, que es el mes de Tamuz, que corresponde a los meses de junio y julio. ¿Es correcto, no? ¿Ya todos comprenden lo que estoy diciendo? Ya. Tal vez es un poco difícil. Entonces, ¿ya es difícil para comprender? Ya, tal vez es un poco complicado, pero está apareciendo eso.
Y luego, en el libro de Ezequiel capítulo 33, aparece la llegada ¿de quién? La llegada de un fugitivo desde Jerusalén, que había sido tomada la ciudad. ¿Cuándo llega este hombre? Veamos, Ezequiel 33, 21, ¿qué es lo que dice? En el año 12º, o sea, al siguiente año significa, ¿no? Porque antes era el año 11º, el año 12º, pero un momento, no es un año, sino que cuando vemos dice que es en el mes 10º. ¿En el mes 10º de qué? Del año 12º. Entonces, cuando vemos acá el mes 10º, ¿a cuál corresponde? Corresponde a Tebet, ¿no? El número 10, ¿no? Tebet. Y eso equivale, digamos, al mes de diciembre, enero. Entonces, si nosotros contamos desde julio hasta enero, ¿cuántos meses pasaron? Más o menos, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya más o menos 5 o 6 meses han pasado entre la caída de la ciudad de Jerusalén y el tiempo en el que llega este fugitivo a Babilonia. Porque él llega a Babilonia, es donde estaba Ezequiel. Lo interesante, hermanos, es que sobre este tema ya Dios le había dicho al profeta Ezequiel, que en ese momento cuando viniera el fugitivo, cuando viniera la persona desde Jerusalén, él iba a recuperar la voz, dice. Ya veamos un poco más atrás ahora, en el libro de Ezequiel. Veamos un poco más atrás, el libro de Ezequiel, capítulo 24. Ya, creo que aquí aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 24. Veamos el versículo 25. Ya, repito, Ezequiel, capítulo 24, versículo 25. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer, dice, las noticias. Es correcto, ¿no? Ya dice que ese día, cuando dice el anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas, ¿no? Dice que arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas, dice. Ese es el día en el que Babilonia entra a Jerusalén. Es el día de la invasión de Babilonia. Ese día dice que vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Eso está en el capítulo 24 del libro de Ezequiel. Entonces, justamente Dios estaba explicándole al profeta Ezequiel que en el futuro, cuando la ciudad de Jerusalén caiga, en ese momento va a salir una persona de ese lugar que se va a escapar. ¿Cómo se escapó? Si vino, digamos, el grupo del imperio babilónico, el ejército de Babilonia, con todos sus príncipes, pero esta persona con mucha sabiduría se escabulló y luego se escapó, solamente para poder ir donde estaba el profeta Ezequiel, para poder, en algún sentido, confirmar la palabra de Dios. Pero otra cosa dice acá, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, en el capítulo 24, Dios le explicaba al profeta Ezequiel que el día en el que Jerusalén caiga, el día en el que Jerusalén sea devastada por la invasión de Babilonia, que sea tomado como cautivo, en ese día llegará, o sea, un fugitivo. Pero ¿cuánto tiempo se demoró el fugitivo? Según lo que hemos analizado recién, aproximadamente 5 meses después de la caída de Jerusalén. 5 meses, como aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 21, porque fue en el año 12º, en el mes 10º, o sea, en el mes de diciembre, enero. Si comparamos con el año anterior, entonces sería aproximadamente desde el mes de junio, julio, hasta el mes de diciembre, enero, que ya corresponde al siguiente año. Entonces ya
Estamos hablando de unos 5 o 6 meses de diferencia. ¿Sí me comprenden? Hubo una diferencia de tiempo, más o menos de 5 o de 6 meses, entre que vino, o sea, entre que ocurre la devastación o es tomada la ciudad de Jerusalén y la llegada del fugitivo. Pero otro elemento importante acá es que en ese momento ya Ezequiel pudo hablar. El versículo 22. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca y ya no más estuve callado, dice. Entonces, en ese momento, ahora el profeta Ezequiel empieza a hablar hacia los judíos que estaban en Babilonia. Ya, recordemos otra vez, hay dos grupos de judíos, dos grupos de israelitas. Hay un grupo que es el que está en Jerusalén, que había sido tomado como cautivo ya en este momento, que habían sido, invadidos por Babilonia. Y otro grupo que es el que está en Babilonia, desde antes estaba cautivo junto con Ezequiel. ¿Sí? Porque Babilonia no solamente una vez invadió la ciudad de Jerusalén, sino en más de una ocasión, ellos habían tomado personas para llevarlos a Babilonia, como cautivos, como esclavos. Entonces, acá en el libro de Ezequiel se divide en dos partes. La primera parte, el mensaje que da Ezequiel hacia los que están en Jerusalén. Y la segunda parte, hacia los que están con él en Babilonia. Ya primero, veamos la primera parte, que es del versículo 23 al 29. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo. Ya Dios estaba diciendo al profeta Ezequiel que los que estaban en Jerusalén, los que estaban en ese lugar, estaban hablando de esta manera. Ellos, ¿cómo decían? Abraham era uno, dice, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión, dice. La tierra en posesión, ¿no? A vosotros, dice, es dada la tierra en posesión. Pero a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Entonces ellos estaban hablando así. Estaban diciendo que en la antigüedad Abraham fue quien poseyó la tierra y él era solo una persona. Pero ellos pensaron: nosotros somos bastantes. ¿Cómo nosotros no podremos poseer la tierra siendo tantos? Eso es lo que Dios le estaba mostrando, revelando a Ezequiel, que está en Babilonia. ¿Ustedes entienden lo que digo? Estas personas están en Jerusalén hablando eso. Pero Dios, que escucha lo que ellos dicen, le está diciendo al profeta Ezequiel lo que ellos estaban hablando. ¿Sí me comprenden, no? Hay kilómetros de distancia, pero Dios, quien escucha lo que están diciendo los de Jerusalén, le viene a decir a Ezequiel todo lo que ellos estaban hablando, ¿no? A una distancia enorme. Podemos ver acá, ¿no?, un hecho increíble. Dios está llevando el mensaje de las cosas que los judíos que están en Jerusalén están diciendo a Ezequiel. Y luego, ¿qué es lo que dice Dios? El versículo 25: por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra, dice. Dice que ellos estaban comiendo con sangre, ¿no? Entonces, una ley entre los judíos es que ellos no tienen que comer, no deben comer el animal con la sangre, sino que la sangre debe vaciar. No debe comer, dice, animal ahogado, ¿no? No debe comer animal ahogado, es decir que para poder consumir un animal primero tiene que botar su sangre, tiene que derramar la sangre. Porque está prohibido para los israelitas comer sangre, dice, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego dice que ellos a sus ídolos alzaron sus ojos y derramaron sangre. Haciendo estas cosas, ¿ustedes podrán poseer la tierra? Abraham, aunque era una persona,
Pero Abraham es una persona que tuvo la fe. ¿En quién tuvo la fe Abraham? ¿En quién había tenido la fe Abraham? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ellos quieren poseer la tierra, entonces por lo menos debería tener la misma fe que Abraham. Debería adquirir la misma fe que Abraham obtuvo en el tiempo antiguo. Pero ellos están considerando en cantidad de personas. Abraham era una persona, nosotros somos muchos. ¿Cómo nosotros no podremos poseer la tierra? Entonces, hermanos, acá en este versículo aparece un secreto precisamente del Señor. Ya vamos a ver una palabra en el libro de San Mateo, capítulo 5. El versículo 5 dice, San Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán, dice, la tierra por heredad. Ya dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, que no se trata de cuántas personas nosotros seamos, cuánta capacidad uno tiene, cuánto poder tiene para poseer la tierra, dice, sino que los mansos. ¿Es correcto? Los mansos, dice. Los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, esto no se logra por medio del poder de una cantidad de personas, por el poder de cierta cantidad de gente, sino que esto dice que es el que puede tener mansedumbre en su corazón. Entonces la Biblia nos enseña que quién es manso de corazón, quién es manso, humilde de corazón. Ya en la Biblia está apareciendo este texto, ya quién es manso, humilde de corazón, ya se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ya esto aparece en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 29, ¿no? San Mateo 11, capítulo 11, versículo 29, dice así, 28 y 29 ya dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya quien es manso, humilde de corazón es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el corazón de Abraham, aunque era una persona, pero en quien Abraham tuvo la fe, en quien Abraham tuvo la confianza, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No porque Abraham estuviera con muchas personas podía poseer la tierra, sino que él por medio de la fe en Jesucristo podía obtener la heredad. ¿No es así? Entonces en el libro de San Mateo 5 dice que los mansos, bienaventurados los mansos porque ellos tendrán la tierra por heredad, dice. En otras palabras, obtener la tierra por heredad. Es decir que Dios a los salvos les ha dado, en algún sentido, ¿no?, poder ganar el corazón de todas las personas de este mundo, para que pueda anunciarles el Evangelio, para que pueda predicarles la palabra, para que puedan creer en Jesucristo. Pero estas personas que estaban en Israel, ¿qué tipo de corazón tenían? Nosotros somos muchos. Abraham uno solo era, él pudo obtener la tierra, ¿nosotros acaso no? Somos muchos, dice. Pero ¿cuál es la diferencia? Aunque sea uno, ya con ese uno, ya Dios quiere trabajar. Con una persona dice que tenga la fe en la obra de Jesucristo, con esta persona ya Dios desea obrar. Por eso en la Biblia también hay un versículo que dice que para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos, dice. Porque si en el corazón de una persona llega la fe, llega realmente la fe hacia Jesucristo, esta persona podrá obtener muchas cosas. Como dice, la tierra por heredad. La tierra por heredad. No significa que seremos dueños de todos los terrenos, ¿no? ¿Sí?
Sí, acá dice una hermana, ¿no? Jonathan y su paje de armas, ¿no? Así está escrito. En esa historia aparece este texto, ¿no? Dice que había podido, o sea, salvar con pocos, dice. Solo 2 personas llegaron, podían enfrentar a los enemigos. Entonces, hermanos, la Biblia, aunque está escrita con el español, pero muchas veces nosotros no podemos llegar a comprender, porque no hay muchos profetas que citan a los hombres antiguos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Abraham. Citar a Abraham es un elemento muy importante, porque Abraham es el padre de la fe. ¿No es así? Ya vamos a buscar, ya que estamos hablando de Abraham, ¿no? El libro de Romanos, capítulo 4. En el libro de Romanos, capítulo 4, aparece un antecedente muy importante sobre la fe de Abraham. El versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Ya dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Lo que él creyó en Dios, ahora Dios le declaró a él justo. El versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería, ¿qué dice acá? Heredero del mundo. Está escrito así, ¿no? No por la ley, sino por la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, estas personas que aparecen en el libro de Ezequiel se quiere comparar con Abraham en cantidad de personas. Es uno, por eso él tomó la tierra, dice. Pero según esta palabra, ¿qué es lo que dice? El versículo 13 dice que por la fe, por la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, ellos estaban hablando de cantidad de personas, pero en realidad Dios no nos habla de la cantidad, sino en el corazón quien tiene la fe y quien no. Entonces, los israelitas que estaban en Jerusalén, si en el caso que ellos hubiesen tenido la misma fe de Abraham, entonces su destino sería diferente. Ya, eso es por parte de los que estaban en Jerusalén. Pero desde el versículo 30 aparece el mensaje hacia los que están junto con Ezequiel en la tierra de Babilonia. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti a las paredes y a las puertas de las casas y habla el uno con el otro. O sea, son iguales, ¿no? Los que estaban en el cautiverio habían sido llevados a una nación extranjera, aún así sus corazones son altaneros, soberbios. Se burlan del profeta Ezequiel, se burlan de sus palabras. Aparentemente estaban escuchando bien la voz de Ezequiel, pero ¿cómo le consideran? Dice, como un cantor de amores, dice, hermoso de voz que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra, dice. Escuchan bien, pareciera que está la voz de Ezequiel, pero lo toman como broma, ¿no? Como si fuera una persona que está hablando bonito nomás. Así como estas personas que estaban en el cautiverio junto con Ezequiel, así alguien en esta época también, escuchando la voz del siervo de Dios, quien es el profeta Ezequiel, así también consideran como una burla, ¿no? Se mofan, ¿no? Se burlan de él. Pero el siervo de Dios está mostrando cada cosa que Dios estaba haciendo en su vida. Cada cosa que Dios le decía, Dios lo hacía. Le dijo que va a venir uno cautivo desde Jerusalén. ¿Cómo puede venir uno cautivo de Jerusalén? Durante 5 meses se demoró en llegar a Babilonia. ¿Cómo sobrevivió este hombre durante tanto tiempo? Eso es la palabra de Dios, ¿no? Dios estableció de esa manera que cuando llegara este hombre a darle la noticia a Ezequiel, en ese momento él iba a poder abrir su boca, dice. Es la escritura, la palabra de Dios. Hermanos, realmente para mí el libro de Ezequiel es un libro muy profundo, con muchas aristas del Evangelio, pero que a medida que voy leyendo y voy escudriñando puedo sentir, ¿no? muchas cosas que reflejan el mensaje del Evangelio de la salvación, el mensaje del perdón del pecado,
cómo Jesucristo está bien plasmado en el libro de Ezequiel. Espero que ustedes también, cuando lean la Biblia, no solamente vean la parte histórica, ¿no?, sino que puedan analizar cada punto donde Dios ha escondido a nuestro Señor Jesucristo, dónde lo ha puesto, dónde ha puesto el Evangelio, dónde ha puesto la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes descubren esto, en sus corazones se llenará de la gracia del Señor. Podrán ver el Evangelio por todas partes de la Biblia. No habrá lugar donde no se encuentra. Cualquier parte que ustedes lean la Biblia se encuentra acerca de la obra de Dios que iba a realizar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los de Jerusalén se comparan con Abraham. Abraham es uno, sí, pero Abraham tenía la fe. Ellos no. En esta época también. Aunque sean muchas personas, no importa, si en su corazón no se manifiesta la fe, entonces no puede obtener la salvación, ni heredar, ni tener la tierra por heredad. En su corazón debe llegar la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar acá. Gracias por su atención. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Realmente por la Escritura podemos comprender la obra del Señor, el mensaje de salvación, cómo el Señor ha tenido en bien y realmente salvar a cada uno de nosotros. Espero, Señor, que usted bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes, todos los que están por Zoom, por Facebook, también por la plataforma de TikTok, los que todavía están dudando acerca del Evangelio de la salvación de sus almas. Espero que por la palabra pueda confirmar. Cristo Jesús es el único medio por el cual el hombre pueda ser salvo. No es por la capacidad, no es por la inteligencia, sino es por la fe en Cristo Jesús que nosotros podemos obtener la salvación. Señor, gracias por este tiempo. Hoy día también están llegando los pastores desde Alto Hospicio. Espero que les permita un buen retorno. Ahora iremos con el hermano Jonathan para recogerlos. Espero que Dios nos acompañe en este camino. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.